todo para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy quiero predicarles cómo Dios llevó a un pecador a ser un pescador de hombres. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pedro. Y les hago una pregunta entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Con cuál te identificas tú? Tal vez algunos se pueden identificar con el apóstol Pablo, que tiene muchos estudios, muchos títulos. Tal vez hablas diferentes idiomas y fuiste instruido en la mejor universidad con los mejores maestros. O tal vez te identificas como Pedro, una persona sin mucha educación, que era solo un trabajador más, una persona común que no es influyente ni importante en su entorno. De acuerdo a su época y al sistema sociopolítico, el apóstol Pedro era insignificante. No tenía una condición social especial. Y muchos de nosotros nos identificamos más con el apóstol Pedro que con el apóstol Pablo. Y lo sorprendente es cómo este insignificante, cómo esta persona común llegó a ser uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a algunos ejemplos en la Escritura. Lucas 8:51 nos narra que cuando Jesús iba a resucitar a la hija de Jairo, nos dice el Evangelio, que cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él. Solamente dijo Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña, más nadie. En Mateo 17:1 también nos cuenta en el momento de la transfiguración que tomó Jesús consigo a Pedro, Jacobo y Juan. En Mateo 26:36 también nos dice, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que estaba orando, ¿a quiénes se llevó? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. ¿A quién fue el primero que el Señor llamaba? A Pedro, al insignificante, al común, al pescador. ¿Pero quién era Pedro? Bueno, su nombre original era Simón, que viene de la variante Simeón, y su nombre en griego significa el que escucha. ¿Cómo era conocido él? Como Simón, hijo de Jonás. Nació en Betsaida, vivía en Cafarnaúm, tenía a su hermano Andrés, tenía una esposa, suegras, y se desempeñaba como pescador en el mar de Galilea, y usualmente él trabajaba con su hermano Andrés. Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Ahora, ¿cómo fue el llamado de Dios? ¿Cómo fue el llamado de Jesús a este hombre? Y bueno, vamos a ver un poquito aquí la armonía de los evangelios, y vamos a empezar con Mateo en el capítulo 4, versículos 18 al 20, que nos cuenta. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés su hermano, echando una red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Qué nos está contando Mateo aquí? Que cuando el Señor Jesús les hizo el llamado, automáticamente ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero yo sé que tanto usted como yo queremos saber mucho más detalles. Entonces vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 40 y 42, que nos cuenta lo siguiente. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, estamos hablando de Andrés, que era hermano de Simón, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándole dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Ojo, aquí hay más detalle. Aquí nos dice que su hermano fue y le llevó Jesús a
su hermano Simón. Y Simón, antes de darle la mano a Jesús para decirle mucho gusto, mi nombre es, Jesús lo interrumpe y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero vamos a saber aún más detalles de esa historia porque no creo que haya sido tan simple nomás así. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en el versículo 31, que nos dice, Jesús descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Jesús reprende un demonio y su fama se divulga por todos los lugares en aquella región. Levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa ¿de quién? De Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Jesús siguió sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Y vemos a Pedro, que aquí es Simón. ¿Por qué Jesús tal vez no entró en la casa de otro? Jesús entró en la casa ¿de quién? De Simón. Y vemos a Simón observando cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús echaba fuera demonios, cómo Jesús sanó a su suegra. Está viendo unas señales que él no ve a nadie en su entorno. Pero vamos al capítulo 5 de Lucas, que nos sigue dando mucho más detalle. Y dice que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, hablar de Jesús, estando Jesús en el lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla allí, pero los pescadores ya la habían dejado porque estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de ¿quién? La de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo Simón, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y Simón le contestó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, mira, predicador, eres excelente, sanador, wow, cómo echas afuera demonios, me sorprendiste. Pero yo soy profesional en la pesca. Me vas a decir que... Pero Pedro, a ver todo lo que estaba pasando en su entorno, dijo, bueno, si tú me lo pides, lo voy a hacer. Y echaron las redes. Y entonces cuando echaron las redes, ellos encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, ¡hey!, que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundía. Pero al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y vemos a Simón, el hombre común, el pecador, que empieza a ver las señales del Mesías. Empieza Simón a escuchar el mensaje directamente de la boca de Jesucristo. Y este mensaje y estas señales y este milagro lo llevaron al arrepentimiento. De tal manera que decir, Señor, no soy digno. Esta historia se parece mucho a la suya y a la mía. El día que nosotros escuchamos el Evangelio, también nos sentimos igual que Simón. Nos sentimos indignos. Nos sentíamos que no valíamos lo que Jesús había hecho en la cruz por nosotros. La fe de Simón se activó porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchó el mensaje a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros lo hemos escuchado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, así pasó con Simón. Hay algo que simplemente nos preguntamos, ¿por qué el Señor cambió el nombre a Simón?
¿Por qué simplemente no fue Simón el apóstol? Y debemos entender que una vez que nosotros vamos a Cristo, no podemos ser más las mismas personas. Si una persona dice estar en Cristo y sigue actuando, viviendo, pensando, hablando de la misma manera de siempre, tal vez esa persona no está en Cristo. Porque mira lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas todas nuevas. Dios a ciertas personas les cambia el nombre para establecer una nueva identidad. Veamos algunos ejemplos. Lo hizo con Abraham, que después le cambió a Abraham, a Sarai, que después le cambió a Sara, a Jacob, que después le cambió a Israel, a Oseas, que después pasó a llamarse Josué, a Saulo lo pasó a Pablo. Y revisemos lo que dice Juan 1:42. Dice que Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú ahora, nueva identidad, hombre nuevo, pescador de hombre, ya no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar Pedro, que significa roca. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le puso Pedro? Bueno, en el capítulo 16 de Mateo, nos lo revela que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya Jesús sabía de dónde iba a traer a ese pecador, a esa roca donde él iba a edificar su iglesia. Durante los próximos 3 años, Simón iba a ser moldeado, iba a ser transformado como Pedro, la roca donde el Señor iba a edificar a su iglesia. Ahora, Simón Pedro es un legítimo apóstol de Jesucristo. No como en nuestros días, que tenemos un movimiento que ahora los predicadores quieren llamarse apóstoles. Este movimiento apostólico, mis hermanos, es falso. Ni los padres de la iglesia, ni los grandes predicadores se atrevieron a tanto. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15 que él era el último apóstol. No dijo: después de mí vendrán muchos apóstoles. Si usted compara a estos falsos apóstoles con los apóstoles del Señor, estos no les llegan ni a los pies. Para empezar, los apóstoles reales del Señor los andaban buscando para matarlos, no vivían en grandes casas, no tenían grandes fortunas, ni se creían más que los demás. Los falsos apóstoles de nuestro tiempo viven con esos carros lujosos, con guardaespaldas, con casas súper lujosas, y se creen que están por encima de los demás. Este movimiento, mis hermanos, es totalmente falso. ¿Qué se cree esta gente? ¿Qué se cree esta gente? La iglesia del Señor es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, no sobre las falsas enseñanzas de estos falsos apóstoles de esta época. Así que no se deje engañar. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Bueno, en Hechos 1, 21, 22 nos los dice. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que ser un testigo ocular, visto, escuchado, caminado, y ser testigo de la resurrección de Cristo. Tenía que testificar con señales y prodigios, porque Jesús le dio a sus apóstoles poder. Sanaban enfermos, resucitaban muertos, liberaban endemoniados. Ellos no andaban cambiando el agua en vino, o haciendo crecer un dedo más que otro, o haciendo llover polvo de oro en la iglesia. Falsos son los que son.
Los verdaderos apóstoles de Cristo hacían milagros realmente que provenían de Dios. No estos engaños que se están viendo en las iglesias hoy en día. Pero ¿por qué pasan estas cosas dentro de la iglesia? Por la mala comprensión de la palabra del Señor. Compare a los apóstoles de la Biblia hoy cuando le aparezca un falso apóstol de esto por allí. Pedro tenía los requisitos para ser apóstol. Sí, Pedro era un apóstol auténtico porque él estuvo desde el principio hasta el día que Jesús se fue al cielo y Dios le dio poder para hacer estas señales. Hay algo que también llamó mi atención y es que había ocasiones que ya cuando Pedro era Pedro, el Señor le decía Simón. Y es como que soy Pedro, apóstol de Jesucristo, y soy discípulo de Cristo, y de repente dicen, Simón, oye Señor, después que soy la roca, después que soy el que donde va a fundar la iglesia, vaya más Simón como era antes. Sí, ¿por qué? Vea, cuando el Señor Jesús estaba cerca ya, cuando lo iban a arrestar, recuerden que estaban ellos allá hablando, el Señor dijo, ya llegó el momento, que Simón estaba todo alterado por lo que iba a pasar con el Señor. El Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto en mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo le dijo? Simón, Simón, porque él no estaba actuando como Pedro, él estaba actuando como Simón, como esa naturaleza todavía ahí, ¿verdad? Siendo transformada y siendo... También lo vemos cuando el Señor Jesús se lo lleva a orar y le dice, ok, vigilen conmigo aquí, oren conmigo. El Señor se va aparte a orar y cuando regresa, el Señor los ve que estaban bien dormidos y dice, Simón. Él no dijo Juan, Jacob, él dijo Simón. ¿Estás dormido? ¿Acaso no pudiste mantenerte despierto ni una hora? Y aprendemos mucho de Simón, porque muchos de nosotros somos como Simón. A veces actuamos como Simón y en otra ocasión actuamos como Pedro. Pero siempre tenemos, como dice uno, una buena, una mala, una buena, dos malas. Hermano, pero ya nosotros deberíamos, hermano, estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y vea, en Lucas 9:33 nos cuenta que cuando Jesús estaba ahí en la transfiguración, Pedro responde impulsivamente diciendo, Maestro, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vino Dios y lo interrumpe como que, Pedro, porque era impulsivo, él se le ocurrió una cosa y lo hacía. En Mateo 26, 33, 35 también nos dice que cuando Jesús dice que lo van a abandonar, Pedro sale y dice, aunque todos te abandonen, Señor, yo nunca lo haré. Era una persona apasionada y en ese momento se apasionó y yo, Señor, daré mi vida. Y el Señor le dijo, ay, mi hijo, si supiera que me va a negar 3 veces. En Mateo 16, 21, 23 dice que Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca de su muerte y Pedro se opone y le dice, esto no puede suceder, Señor. Como que él cree que él le podía dar orden al Señor o que la idea de Pedro era mejor que la de Dios. Y Jesús le reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. Era imprudente. Mateo 16, 16, 18 nos dice que cuando Jesús les pregunta a sus discípulos quién es Él, Pedro le responde con entusiasmo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y llama la atención porque en ese momento Él lo habla como que, porque el Señor lo piropea ahí, ¿no?
Pero el Señor le dice Simón. Él no dice Pedro, bienaventurado eres. Porque no, dice Simón, bienaventurado eres. Porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto te lo reveló nuestro Padre. Juan 13:6-9 nos cuenta que cuando Jesús intentaba lavar los pies de los discípulos, Pedro se opone obstinadamente diciendo: jamás me lavará los pies, Señor. Y el Señor dice: sí, entonces no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces no me laves solo los pies, lávame la cabeza. Así que el Señor le dice: vaya, yo no te vine a bañar, yo te vine a lavar los pies. Pero lo dijo de manera obstinada: no me baja, no. Y Mateo 14, 28, 29 nos cuenta también que cuando Jesús caminaba sobre el agua, los discípulos recuerdan que pensaban que era un fantasma. Pedro atrevidamente le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y muchos de nosotros somos igual que Simón, impulsivos, apasionados, imprudentes, entusiastas, obstinados, atrevidos. Por eso el Señor, durante estos 3 años de su vida ministerial, durante estos 3 años el Señor agarra a Pedro y empieza a moldearlo. Y de ese pecador, don nadie, simple, Dios levanta un hombre que en su primera carta, encierra tantas doctrinas en tan pocos capítulos que nos impresiona. Cuando usted va a la primera carta de Pedro, usted va a encontrar doctrinas de la elección, predestinación, presencia, santificación, obediencia, la Trinidad, sobre la gracia de Dios, sobre la salvación, sobre la revelación, sobre la gloria, sobre la fe, sobre la esperanza. Es impresionante cómo este hombre, después de pasar por la universidad de Cristo, cuando usted veía quién era Simón y cuando veía quién era Pedro, usted decía: no es el mismo. Inclusive en el libro de Hechos nos dice que cuando lo veía, dice: pero si esta era una gente común, era gente, unos pescadores allá don nadie, y cómo ahora se expresan así de la palabra, cómo ahora son unos maestros de la palabra. La gente se impresionaba y se daban evidencia de que ellos eran discípulos del Señor. Ellos daban evidencia de que habían estado con el Señor. Y Pedro nos sorprende al encerrar estas doctrinas en tan pocos versículos. Pedro fue tomado de la nada, porque al Señor le encanta tomar de la nada, de lo que el mundo desprecia, de lo que el mundo no quiere. Él de ahí levanta, toma a Simón de allí, lo moldea, le hace ver cosas que nosotros no hemos visto y escuchar cosas que nosotros no hemos escuchado. Y lo prepara, lo llena de su Espíritu Santo y lo manda a cumplir el propósito por el cual él fue creado. Solo Dios, escúchame mi hermano, solo Dios puede hacer este cambio. Solo el Evangelio de Cristo tiene el poder para la salvación de todo aquel que cree. Y Dios está haciendo la misma obra que hizo con Simón, la está haciendo con nosotros. Y el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y termino con las palabras del apóstol Pablo que están en la carta a los Efesios capítulo 4, 21, 24. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él les enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad.
como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que ven.